to welcome you all to this virtual talk in English and Spanish with renowned Uruguayan American author, Dr. Jorge Mashfood. He's also professor of Latin American literature and international studies at Jacksonville University in Florida, and regularly contributes to the international media. And in 2012, in addition to several other awards, he was recognized by Foreign Policy Magazine or ES Global in Spanish as one of the most influential Latin American intellectuals of today. Dr. Mashfood is an author of many novels, including Queen of America, Crisis, Silicona 5.0, 5.0, and several more books and essays such as Theory of Semantic Fields. His novels and essays are studied globally and have been translated into other languages such as French, German, English, and Italian, and he has received several awards for his published works of fiction. He has also collaborated with other notable authors such as Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Ray Bradbury, Mario Vargas Llosa, and Carlos Fuentes, amongst others. And Dr. Mashfood's stories and articles have been published internationally in daily newspapers, magazines, and journals. So we are most appreciative of the opportunity to speak with him here today, virtually, of course, with our students and faculty of various academic backgrounds, such as the Spanish program, the Department of Languages, Literatures, and Cultures, Latin American Studies, Creative Writing and Ethnic Studies, and several more disciplines here at the University of San Diego. And we greatly appreciate everyone's attendance throughout the presentation, as well as the question and answer section following the talk. So once again, please know, those who just arrived, that this presentation is being recorded. So you can take off, you can turn your microphones on for a moment, please, to let's all welcome Dr. Jorge Mashfood, and then we'll go ahead and mute all our microphones again. So welcome, aplausos. Thank you so much for coming. Welcome. Thank you. Bienvenido. And we'll go ahead and mute, and then please turn on cameras and microphones for our Q&A section following. So thank you so much. And te damos la palabra. Thank you very much for the introduction. Well, I'm going to read 3 short pieces that actually I published many years ago. And during the 90s, we also published some books that we were very optimistic about the new technology. We imagined radical democracy through internet. We thought, or I thought, well, if we can pay with the credit cards or anything online, why we cannot vote online and decide not every 4 years, but every day or every moment when it was needed. So we have all the instruments to achieve a direct democracy, to break every censorship, etc., etc. So, and Congress are going to be what today are the monarchy in Europe, etc. It's just symbolic, but well, we were very optimistic during the 90s, and we wrote about that. But at the same time, I would say around the year 2000. We also, or I also began to be a little pessimistic, suspecting that internet, for example, was going to be more a tool than a toy than a tool. So I became a little more pessimistic and began to suspect, even when I was invited to come to the US, and I began to discover a new way of thinking, a way of seeing the world that I felt it was quite more fanatic in many aspects, at least in the southern area, where students were convinced that something is true because they believe in that. So, which is okay for a religion, but not for the factual world. So I began to to write and publish other pieces in Spanish, then translate in other language, but I wrote in Spanish about from a more pessimistic point of view. For example, I remember some articles in 2000, published in 2004 about tribalism. That was for me the very possible reality in a couple of decades, a more tribalistic mentality. That is what we are living today. Etc. So, but right now we're going to try to move a little bit more
to what is culture and radical culture versus cultural radicalism, what is more what I'm talking about, of tribalism, etc. So let me read those pieces, and then I have a very few points at the end before the Q&A. So, what good is culture? In 2006, que no podemos, cada palabra no puede estar referida a los hechos, son símbolos, las palabras son símbolos, las ideas son representaciones de la realidad, pero están mucho más comprometidas con los hechos. Es decir, el ensayo intenta acercarse a lo que consideramos factual, hechos, y la ficción intenta alejarse de esos hechos para ver hacia adentro. El ensayo mira hacia afuera, ¿sí? Y la ficción explora hacia adentro, nuestras emociones y nuestras ideas. Creo que esa sería una definición que diferencia ficción de no ficción. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Una pregunta más de alguien antes de terminar? Qué afortunados estamos, ¿no? Alejandro, ¿una pregunta más? Sí. ¿Ha leído su obra de El Deseo? ¿Y dirías que el mensaje de El Deseo es que hasta las mejores intenciones provocan las acciones maldadosas? Y también quería preguntar si había otras interpretaciones del deseo que otros no han notado. No sé exactamente a la pieza literaria que te refieres, pero hay un dicho muy conocido en español que es el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es decir, como tú dices, las buenas intenciones no siempre son suficientes, obviamente. Y alguien dijo también, no hay que confundir realidad con deseo. Es decir, el deseo es un sustituto de la realidad muchas veces, y lo vemos todos los días. Negamos la realidad porque deseamos que sea otra cosa, y es una especie de trampa a uno mismo. No sé realmente la pieza o la obra literaria que te estás refiriendo, pero sospecho por el título que es una especie de divorcio entre lo que el individuo aspira y lo que la realidad le propone o le aprueba. Gracias. Pero la obra que estaba hablando era de un hombre que se me hace que estaba en una cueva y un día llegó Dios y empezó a hablar. Hablar Ok. con él. Tú dices el que yo escribí, pensé que era de otro escritor. Oh, no, perdón. Perdón, sí. Es un micro relato, El Deseo. Ahora me acuerdo. Bueno, en realidad es también una historia muy, muy antigua, que yo simplemente la reescribo, en el cual había un hombre muy, muy bueno, que siempre rezaba a Dios para el beneficio de los demás, etc. Pero un día estaba enfermo y Dios se le apareció en su casa y le dijo, porque has sido muy bueno, te voy a otorgar un deseo. Pero antes le advirtió, como sé que eres altruista o que siempre estás preocupado por tus conciudadanos, tus amigos, los otros habitantes del pueblo, cada cosa que pidas para ti, o lo que pidas para ti, se lo voy a dar doble a los demás. Y en ese momento, obviamente, él refleja que ese hombre bueno no era tan bueno, simplemente se mostraba bueno ante Dios, pero no era tan bueno, porque el hombre piensa dos veces y finalmente dice, arráncame un ojo. Es decir, él se iba a quedar tuerto sin un ojo, pero los demás iban a quedar ciegos, porque Dios le iba a dar el doble a los demás, es decir, en lugar de un ojo les iba a quitar dos ojos. Y eso es una moraleja, una metáfora muy
terrible y aleccionadora, creo, de aquello que aquellas personas que se muestran como santas o bondadosas, pero llegado el momento de la prueba, de la verdadera prueba, se revelan como egoístas y crueles. Es decir, que el deseo refleja que todos usamos una máscara y algunos son una máscara terrible. Recuerdan que en la tragedia griega o en el teatro griego la máscara era persona. La persona era la máscara. Y de hecho todos los individuos usamos una persona. En este momento estoy usando una persona de la máscara o persona de escritor, de profesor, pero en mi casa hablo de una forma diferente, algo diferente. Y lo mismo ustedes. Pero en algunos casos esa máscara es brutal, es terrible, porque esconde personalidades muy opuestas a lo que se muestran socialmente, incluso ante Dios. Ese es el relato que creo que está en internet o en YouTube, algo así. Lo grabé para una radio. Generalmente me piden de las radios en España o en América del Sur pequeña grabación. Y yo hace como 20 años que voy enviando grabaciones y entonces algunos las guardan y luego las pasan luego de muchos años. Y ese es el deseo, es una de esas pequeñas piezas literarias que están en YouTube. Sí. Y sí tiene otros trabajos similares como ese, porque ese me encantó. Al primer vez que lo leí, pensé, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué quiere que los ciudadanos quedan ciegos? Blind? Sí, 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 ¿por exacto. qué? No entendí. Y ya cuando lo leí más y más, y pensé, él va a ser el único persona que puede mirar. Y con tener vista, él va a tener poder. Exacto. Y hay otro dicho también, y no sé por qué es el tercer dicho o refrán que menciono en español, que dice, o lo decían mis abuelos del campo, el dicho dice, en un mundo de ciegos, el tuerto es rey. En un mundo de ciegos, el tuerto es rey. Es decir, que si te falta un ojo, pero tienes un ojo, eres el rey porque los demás son ciegos, incapaces de esa pequeña diferencia que tú tienes. Y bueno, va por ahí también el deseo de dominar a través de la maldad, porque es una terrible maldad, ¿verdad? El desear que los demás estén ciegos. Pero es una moraleja política también. Sí, ¿verdad? ¿Te una pregunta más? Sí, cuando está escribiendo una tesis para un ensayo académico, ¿cuáles son los objetos que siempre incorporaron? Bueno, no es algo racional, no es algo calculado. Si tú calculas algo en la escritura creativa, sale un producto. Tal vez bueno para vender, pero no es un producto vivo. Es decir, los personajes, las situaciones tienen que ser espontáneas, como los sueños. Cuando tú sueñas, no estás calculando lo que va a ocurrir. Es algo, una expresión legítima, real, verdadera, de un absurdo, pero es de una emoción. Entonces, yo creo que la escritura sale mejor, es más profunda, es más viva cuando no se calcula, cuando es espontánea, cuando los personajes te sorprenden y, bueno, no sabía que esto iba a ocurrir. Eso es común en muchos escritores, obviamente, pero creo que es el mejor momento cuando la escritura tiene cierto valor. Como temas, tampoco me propongo escribir temas, me vienen los temas, pero muchos análisis han visto que hay algunos elementos comunes. Por ejemplo, la violencia moral es uno de los elementos que aparecen en varias novelas y probablemente por mi infancia, bastante difícil en algunos aspectos políticos, había una dictadura, familiares fueron torturados, etc. Pero más allá de lo físico, creo que la violencia moral es mucho peor, más sutil y más terrible
porque de la violencia física uno se recupera, de la violencia moral no, difícilmente uno se recupera. Y ese es uno de los temas, por mencionar uno, que está muy presente en varias novelas, según luego de escritas uno descubre o descubren aquellos que han escrito alguna tesis sobre esos libros. Muchas veces el escritor no se da cuenta de lo que está escribiendo, y está bien, porque tiene una perspectiva no neutral. Y es ahí cuando los verdaderos críticos, los verdaderos estudiosos, que no son escritores de ficción, pero son analistas, escriben tesis, son capaces de descubrir algo, incluso en la ficción, que ni siquiera el autor sabía, que el autor desconocía completamente. Y el buen crítico, que hoy en día lamentablemente hay muy pocos críticos profesionales, generalmente son los escritores de ficción que escriben críticas sobre otros escritores de ficción, lo cual no es terrible, no es inmoral, pero no es lo ideal. Lo ideal es que un crítico profesional, realmente un profesional de la crítica, se encargue de la crítica. Y hoy en día hay muy pocos. Antes había muchos estrellas como Ángel Rama, por ejemplo. Eran críticos que realmente aportaban muchísimo, que eran capaces de organizar el caos de la cultura y darle una perspectiva más clara, y eran capaces de descubrir elementos que los mismos escritores no eran conscientes. Gracias. Gracias a ti. Pues creo que estamos a punto de terminar, ¿no?, la charla. No sé si hay alguna pregunta más, pero si no, terminamos aquí. Entonces, muchas gracias a Dr. Mashfold. Decirle gracias. 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 Gracias a ustedes, muchachos. Es siempre un gusto hablar con la gente joven e interesada. Claro, claro. Pues un saludo a todos, muchas gracias, y tendré la grabación para los que la quieran. Entonces, hasta luego. Me quedo aquí un rato si quieres, Jorge, pero muchas gracias. Sí. Adiós a los demás. Adiós, Alejandro.